profesores. ¿Cómo están? Vamos a continuar con el desarrollo de nuestras clases de histología y para hoy tenemos programado tejido cartilaginoso, específicamente el cartílago. Vamos a hablar hoy solamente de cartílago. ¿Ok? Bien, entonces, el tejido cartilaginoso, o llamado también cartílago, simplemente, es una variedad muy especializada de tejido conjuntivo. Ya hemos tenido una sesión donde hemos hablado del tejido conjuntivo específicamente y hemos visto que el tejido conjuntivo está formado por células y por una matriz. Células, que en este caso son células especializadas. En el tejido conjuntivo común, que es lo que solíamos ver más, solíamos ver fibroblastos, ¿no es cierto? Acá vamos a ver específicamente condrocitos como contenido celular. Y además tenemos una matriz extracelular, que al igual que el tejido conjuntivo en general, suele tener ¿qué cosa? La matriz suele tener colágeno, fibras de colágeno, suele tener proteoglucanos, glucosaminglucanos, moléculas de adhesión, etc. Glucoproteínas multiadhesivas, glucoproteínas adhesivas y demás tipos de proteínas. Pero si se dan cuenta, sigue el mismo patrón de la mayoría de tejido conjuntivo. Es decir, es un tejido conjuntivo especializado. ¿Ok? Una característica de este tejido conjuntivo, del cartílago, es que es un tejido conjuntivo avascular. Acá lo voy a poner, es avascular, no se vasculariza. Y les voy adelantando, en el momento que un cartílago se vascularice, tiene toda la posibilidad de formarse un hueso. ¿Ok? Listo. Entonces, recordemos, es un tejido avascular. Muy bien. Ahora, si es avascular, ¿cómo se nutre? ¿Cómo se nutre el tejido cartilaginoso? Se nutre a través de su matriz. En este caso, la matriz extracelular viene a ser una matriz que tiene que ver con la nutrición, con el mantenimiento, con el soporte en general, le voy a poner esa palabra. ¿Soporte de quién? Soporte celular, soporte de todo el tejido en general. Ahora, la mayor parte del tejido cartilaginoso es matriz. Vamos a poner acá, 95% del cartílago es matriz y 5% corresponde a la parte celular. Vamos a ver un momento cómo es que se ve el cartílago. El cartílago, aquí ven, pocas células, muy dispersas y con abundante cantidad de matriz que lo rodea. Y si somos un poquito finos en la imagen, vemos por ejemplo, vemos este condrocito. Si vemos el condrocito, no sé si alcanzan a notar que tiene una delgada línea moradita, muy morada, muy basófila, alrededor de la célula. A medida que nos vamos alejando, tiene otra capa un poco menos basófila y cuanto más nos alejamos, ya es un poco más clara. ¿Se dan cuenta? ¿Qué significa esto? Cuanto más cercanos a las células estamos, hay más basofilia, hay más capacidad de tinte. Significa que el condrocito está en mayor producción proteica. Con eso estamos viendo que la célula del cartílago, en este caso el condrocito, es la que se encarga de formar los proteoglucanos, el colágeno, en general todas las sustancias de la matriz. Los condrocitos, por lo tanto, son poquitos, pero son los que forman la matriz extracelular. Acá. Muy bien. Entonces, ¿cómo es que se conforma en general un tejido cartilaginoso? Quiero que veamos esta imagen de acá. Muy poca cantidad, yo les dije 5%, puede ser menos incluso en algunos tipos de cartílago. Es de células, en este caso condrocitos. Glucoproteínas multiadhesivas, una pequeña cantidad. Proteoglucanos, en el que predomina el agrecan, ¿cierto? ¿Se acuerdan en el tejido conjuntivo laxo, denso, qué cosa había más? Ácido hialurónico y hialuronato, ¿verdad? En este caso, agrecan, que ahorita vamos a ver qué cosa es. Y colágeno. El colágeno es el principal componente de la matriz. Perdón, el principal componente proteico, ¿no? Porque la mayor cantidad es agua.
puede llegar a ser hasta un 80% de contenido acuoso la matriz cartilaginosa. Eso le da sus características un poquito maleables. No voy a decir flexibles porque evidentemente el cartílago no es tan flexible, no es elástico, no, en su mayoría de veces, ¿no? Aunque sí existe un tipo. Es maleable porque tiene abundante cantidad de agua, algo de proteínas y muy pocas células. Y dentro de las fibras colágenas, ¿cuál es el que predomina? Depende del tipo de colágeno, depende del tipo de cartílago del que estemos hablando, va a depender del colágeno. En este caso es el tipo 2. ¿Se acuerdan cuál era el que predominaba, por ejemplo, en la piel, en la mayoría de tejidos conjuntivos? El colágeno tipo 1. Aquí predomina el 2, acompañado de algunos otros, el 3, el 6, el 9, el 11, el 10, etcétera, dependiendo de la función que cumple el cartílago. ¿Ok? Listo, entonces la mayor parte es agua. Y de las proteínas, las proteínas en general que hay en la matriz, predomina el colágeno, sobre todo el tipo 2. Con eso ya tienen un concepto importante. Y se organizan de esta manera, ¿no es cierto? Ahí están los condrocitos, que suelen agruparse, así como estamos viendo acá, en aglomeraciones. A veces hay 2, a veces hay 4, a veces hay 8, y eso evidentemente tiene que ver con la división, ¿no? Que se llaman grupos isógenos. Estos condrocitos ven que tienen abundante cantidad de retículo endoplasmático rugoso. ¿Por qué? Porque tienen abundante síntesis proteica. Y por fuera tenemos acá las fibras colágenas, que son estos largos, que ya lo hemos conocido cuando hemos conversado de tejido conjuntivo, en el que predomina, la mayor parte son las fibrillas de colágeno tipo 2. Ahora, en la forma más común de cartílago, que suele ser el cartílago hialino, que ahora vamos a conversar, también hay colágeno tipo 9, que son estos amarillitos, que de alguna manera le dan capacidad en su forma, le dan capacidad de crecimiento, de agregar más colágeno tipo 2, une a las fibrillas, ayuda en la estructura. También hay colágeno tipo 11, a veces hay colágeno tipo 10, tipo 6, pero acuérdense que el principal componente es el tipo 2. Y además de las células y el colágeno vienen los proteoglucanos, que son estos de acá, que son moléculas de agrecan, ahora vamos a conocer qué cosa es, que son estas estructuras, unidos a estas cintillas verdes, que son las moléculas de ácido hialurónico y hialuronato, ¿verdad? Entonces, cuando piensen en cartílago, tenemos que pensar en colágeno tipo 2, en agrecan y en hialuronato, que son los componentes que, como ven, forman tanto las células como la matriz extracelular. Y esto es lo que solemos ver. Esto es lo que solemos ver en una imagen histológica, como esta imagen que tenemos acá arriba. ¿Ok? Listo. Conclusión entonces. El cartílago es un tejido conjuntivo con abundante matriz, donde predomina el agua y el colágeno tipo 2 principalmente. Ahora, hemos dicho que diferentes tipos de cartílago tienen diferentes tipos de colágeno también. El colágeno más abundante, el más frecuente, suele ser el cartílago hialino, el que está abajo, y es el más duro también. Luego viene el cartílago elástico y luego viene el cartílago fibroso. Vamos a detallar cada uno de ellos, pero quiero que en líneas generales veamos algo. El cartílago hialino tiene una apariencia muy vidriosa. De hecho, el nombre viene del griego hialos. Hialos hace referencia al vidrio. ¿Okay? De ahí viene el cartílago hialino porque tiene una apariencia muy vítrea. El cartílago hialino se encuentra en la mayoría de superficies articulares. De hecho, cuando ustedes agarran su huesito de pollo, ¿no es cierto? Cuando ya se terminaron la carnecita, en los extremos ven ese blanquito, y ese blanquito que algunos le sacan así, que es lo más crocante, ¿no? Más crujiente del huesito. Ese es cartílago hialino. Más duro, suele estar en las superficies articulares. Entonces, la función del cartílago hialino suele ser esa: formar superficies articulares, genera lubricación de las articulaciones, está en relación con el líquido sinovial, ¿ok? Distribuye fuerzas. Voy a hacer solo un pequeño esquemita, un ratito. Tenemos el fémur, la parte distal del fémur, y la parte distal del fémur tiene su cartílago, ¿verdad?
Ese es cartílago hialino, que justamente tiene la función de distribuir las fuerzas hacia el hueso, porque eso va a estar articulado con la tibia. Ese es un cartílago hialino. ¿Ok? El cartílago usualmente tiene una capacidad de reparación muy limitada. Ahora vamos a conversar de eso. Aunque en realidad es poco probable al final de la vida que haya habido gran lesión del cartílago. Generalmente uno con el cartílago que se ha vuelto adulto es con el cartílago hialino que solemos envejecer, salvo en las zonas de articulaciones que puede ocasionar artritis y demás. Pero en general su capacidad de regeneración es muy baja. El cartílago hialino está formado principalmente por colágeno tipo 2. Por colágeno tipo 2. ¿Ok? Muy bien. El cartílago elástico, su propio nombre lo dice, ya no es duro, sino es elástico, es flexible de alguna manera. El cartílago elástico tiene una característica particular, además del colágeno que puede tener, que se parece mucho al cartílago hialino, hay una palabra que la caracteriza, las elastinas, que son proteínas que de alguna manera le dan flexibilidad. Pueden estirarse, pueden comprimirse un poquito. ¿Dónde está el cartílago elástico? Por ejemplo, en el pabellón auricular, en algunos de los cartílagos de la laringe. ¿Ok? Luego viene el cartílago fibroso. El cartílago fibroso se caracteriza porque tiene colágeno tipo 2. El elástico también tenía tipo 2. Pero el fibroso además tiene colágeno tipo 1 en gran cantidad. ¿Y quién sintetiza colágeno tipo 1? Sobre todo los fibroblastos. Eso ya lo hemos conversado. Por lo tanto, es como una mezcla de tejido conjuntivo general, denso, con tejido cartilaginoso. Por eso al cartílago fibroso también se le llama fibrocartílago. Un ejemplo de fibrocartílago muy conocido son los meniscos. Entonces, solo para tener idea, ahorita una idea general de dónde están estos cartílagos, acá voy a poner superficies articulares. Eso es hialino. Cartílago elástico, el pabellón auricular. ¿Qué más? Los cartílagos de la laringe. Estamos hablando de algunos de la zona laringea, ¿no? Y el fibroso, estamos hablando de los meniscos, por ejemplo, la sínfisis del pubis, los discos intervertebrales, etc. Muy bien, entonces con esto una visión general de cómo está formado histológicamente el cartílago y los diferentes tipos que hay. Ahora, hablemos específicamente del cartílago hialino. Como todo tejido conjuntivo, tiene células, tiene colágeno y tiene proteoglucanos y glucoproteínas adhesivas. Las células características son los condrocitos. Ya creo que eso está claro. Es la célula más importante. Ahora, ¿puede haber fibroblastos? ¿Puede haber otras células? Sí puede haber, pero este es el principal componente. Tiene colágeno. Y el colágeno más frecuente es el tipo 2, ¿verdad? Colágeno tipo 2. Ahora, puede estar presente también el 9, el 11, el 10. Está en ese orden porque es el orden de importancia. El 9 sobre todo se encarga de facilitar interacción entre el colágeno y los proteoglucanos, las glucoproteínas, etc. O sea, hacía esta función, ¿no? Esta de acá. Ahí está el tipo 9. Estos amarillitos terminan uniéndolos, por ejemplo, a las fibras de ácido hialurónico, a los monómeros de agrecan, etc. O sea, genera interacción con otras fibras colágenas. El tipo 11, sobre todo, regula el tamaño, hace que el colágeno no se agrande tanto y limita el tamaño para que la forma del cartílago sea la que se requiere. Voy a poner acá, regula el tamaño. ¿Tengo que memorizarme todas las funciones de cada colágeno? No tienen que memorizar necesariamente. Regular tamaño. Y el tipo 10 principalmente es el que tiene una forma hexagonal, da una estructura hexagonal a los tejidos cartilaginosos, ¿no? A los complejos celulares y proteicos. Finalmente, si se dan cuenta, más allá de memorizar las funciones de cada uno, entre todos apoyan al colágeno tipo 2 para que el cartílago tenga las características que tiene. ¿Ok? Vamos con los proteoglucanos, que evidentemente son
estructuras en las cuales conformadas por glúcidos y proteínas. Los proteoglucanos más comunes, más abundantes del cartílago son el hialuronato, ácido hialurónico, el condroitín sulfato y el queratán sulfato. ¿Se les hace conocido este nombre, condroitín sulfato? ¿No? Ustedes ven las latitas de cartílago de tiburón, pobres tiburoncitos, les sacan su cartílago para tener abundancia de condroitín sulfato y esto pueda regenerar el cartílago, teóricamente el cartílago humano. Cuestionable, grados de evidencia muy bajos, pero de ahí viene el fundamento, ¿no? Con lo cual los pobres tiburoncitos les dan de baja, para sacarle su aleta, ¿no? Bueno, el condroitín sulfato y el queratán sulfato se unen en una sola estructura molecular que es lo que se conoce como agrecan. El famoso agrecan. Por eso, hace un momento veían esto de acá, los monómeros de proteoglucanos de agrecan, que está formado por un condroitín sulfato con moléculas de queratán sulfato. Sí, ahora, en adelante vamos a hablar solamente de agrecan, ¿ok? Sin embargo, el sulfato, la gran cantidad de sulfato que tiene el cartílago hialino, las estructuras cartilaginosas, hacen que tengan mucha afinidad por el agua. Lo que pasa es que los sulfatos tienen carga negativa y esto hace que atraiga mucha cantidad de agua. Es por eso que esa cantidad de agua y la alta osmolaridad que esto genera jala bastante agua hacia el cartílago. Por eso es que el cartílago es casi 80% agua y de ahí viene su estructura no tan rígida como el hueso, porque tiene bastante agua. ¿Okay? Además que menos estructura rígida. Y de acá, ¿quién lo jala? Las cargas negativas de los sulfatos y además que generan estas proteínas junto con el hialuronato. ¿Ok? Muy bien, finalmente el colágeno y estos proteoglucanos tienen que formar una estructura, al igual que junto a las células. ¿Y quiénes se encargaban de adherirlas? Las glucoproteínas adhesivas. Y dentro de las glucoproteínas adhesivas tenemos a la ancorina C2, solamente conózcanla, tal vez hay un nombre que ustedes hayan escuchado más, la fibronectina y la tenascina. Esto lo voy a escribir. La fibronectina y la tenascina. ¿Ok? Listo. Entonces, noten que la estructura molecular y celular del cartílago es prácticamente la misma que hemos estado viendo en el tejido conjuntivo en general. Y lo mismo vamos a ver en el hueso, solamente que hay una distribución diferente. No olviden, 95% es matriz y solo un 5% son células. Y es una matriz bastante hidratada. ¿Por qué? Por los sulfatos que tienen el condroitín y el queratán y por la alta afinidad por el agua, por su alta osmolaridad. ¿Y quiénes generan estas moléculas? Los condrocitos. Los condrocitos se encargan de generar toda esta matriz extracelular. Muy bien. Ahora, la estructura característica del cartílago hialino, en la mayor parte de cartílagos, es más o menos así. Quiero empezar recordando la imagen característica que tiene un cartílago. Pocas células y una abundante matriz afuera. Algunas células se encuentran, miren aquí, en proceso de división, pero son muy pocas. La capacidad regenerativa, por eso van a haber muy pocas divisiones celulares, la capacidad regenerativa del cartílago es mínima. El cartílago así nomás no se recupera, no se regenera. ¿Ok? Al contrario, cuando se daña cartílago, se corre el riesgo más bien de revascularizarse. ¿Y qué dijimos que ocurría cuando se vasculariza? Porque el cartílago es avascular. Y cuando se vasculariza, ¿qué ocurre? Se puede volver hueso. Y ahí vienen los problemas, ¿no? Los daños del cartílago por eso son peligrosos. Entonces tiene abundante cantidad de matriz. Y se disponen de esta manera, en un cartílago hialino característico. Tiene un
Pericondrio. El pericondrio, que es la parte más externa, incluso está cubierto por fuera por un tejido conectivo denso, en inglés acá, ¿no? Ese DCT, esas siglas DCT hacen referencia a un tejido conectivo denso, evidentemente con abundante cantidad de fibroblastos, ¿no? El cartílago, perdón, el pericondrio es esta estructura que tiene células que pueden generar cartílago, tiene células progenitoras de cartílago. Este pericondrio es el que va a dar origen después a las células cartilaginosas. Y no se pueden diferenciar así nomás de fibroblastos. Estos tiene condroblastos esto, ¿no? No se pueden diferenciar de los fibroblastos, son muy difíciles, son muy parecidos. Este pericondrio incluso tiene dos capas. Una capa fibrosa externa y tiene una capa celular interna. Y justamente ese concepto de que la capa celular esté por dentro es la que origina, ven, empieza a originar condrocitos inmaduros. ¿Ok? Aquí está. Como una capa de germinación acá de condrocitos que están en división. ¿Ven? Algunos condrocitos muy jovencitos que con las justas se ven los núcleos que ya están multiplicándose. Y a medida que van madurando, van yendo hacia el interior del cartílago, y esta es la característica histológica típica de del cartílago. Agrupaciones de condrocitos que se llaman, estas agrupaciones, aquí a la derecha le hemos puesto, grupos isógenos. Es la acumulación de dos o más condrocitos, que evidentemente son secundarios y agarran esta forma por la división que han tenido, ¿no? Y una abundante cantidad de matriz. Noten también que en la parte más externa, lo que veíamos hace un momento, está bastante moradito, bastante basófilo, y esto es por la gran cantidad de matriz que está generando. Luego un morado un poco más clarito, y finalmente afuera ya es un color mucho más clarito. Cuanto más cerca al condrocito, más abundancia de síntesis proteica, ¿verdad? Había una imagen acá que quería ver, que incluso, ahí está, a la derecha, acá. Las flechas están mostrando incluso aparatos de Golgi. Entonces, para reforzar la gran capacidad de síntesis que tienen los condrocitos, ¿no? ¿Y qué tienen que sintetizar? Evidentemente, matriz extracelular. Muy bien, esto con el cartílago hialino. Estos grupos isógenos, ahí está, así se agrupan los condrocitos cuando ya están con abundante función. Y una vez que empiezan a secretar matriz, empiezan a separar, ¿no? Porque la propia matriz los empieza a alejar. Muy bien. Entonces, el cartílago hialino, que es el más duro de todos, ya hemos visto su composición, tiene algunas características adicionales. Provee un molde para el esqueleto de desarrollo del feto. Cuando hemos hablado, o en todo caso cuando vamos a hablar de desarrollo del hueso, quiero hacer un paréntesis acá. La formación del hueso tiene dos vías, una vía endocondral y una vía membranosa. De ambas formas, el mesénquima que viene del mesodermo embrionario, tiene que volverse hueso. Cuando opta por la vía endocondral, primero se vuelve cartílago y después se convierte en hueso. Y cuando opta por la vía membranosa, el mesénquima de frente se vuelve hueso. Esa es la diferencia en la formación del hueso a grandes rasgos. Vía endocondral pasa por ser cartílago, de ahí viene endocondral, condro, ¿no? Vía membranosa, de frente se vuelve huesito. Quienes siguen la vía endocondral, la gran mayoría, son los huesos largos. Entonces, un hueso largo, por ejemplo, voy a hacer un pequeño ejemplito. La mayoría de huesos largos, por ejemplo, un fémur, primero agarra un molde. ¿De qué? De puro cartílago. Y este cartílago en el feto, para convertirse en hueso, ¿qué cosa tiene que hacer? Vascularizarse. Y una vez que se vasculariza, ya ingresan los fosfatos, empieza a haber todo un proceso de calcificación y se convierte finalmente en lo que conocemos, ¿no? Por ejemplo, un fémur.
¿Ok? Esa es una osificación endocondral. Entonces, el cartílago hialino, ¿qué tipo de cartílago es el que forma los huesos? Cartílago hialino. Provee un molde para el esqueleto en desarrollo del feto. Acá hay una imagen que puede ser útil incluso en el entendimiento de esta parte, que son los huesos del tarso del feto, ¿no? Aquí vemos cómo es cartílago que hacia afuera está creciendo en abundancia. Y este cartílago va a terminar conformando después un huesito. El cartílago normalmente está rodeado por un pericondrio, y ya hemos visto que el pericondrio que rodea el cartílago puede ser fibroso en la parte externa y puede ser celular en la parte interna. Este pericondrio celular que va por dentro es justamente el que genera la proliferación de cartílago. Voy a ponerle acá condrogénesis. La capa que está relacionada es la capa celular del pericondrio, la condrogénesis. ¿Ok? Las superficies articulares no poseen pericondrio. Ese es un concepto importante que deben tener. Por ejemplo, acá hay una figurita. El cartílago articular, por ejemplo, voy a dibujarlo. Este es el extremo de un hueso y esta es su capa cartilaginosa, ¿no es cierto? Ahí está. Normalmente, la parte del cartílago que está fuera de la articulación suele tener un pericondrio, pero la capa que está en contacto con el otro hueso, o sea, la superficie articular, no suele tener un pericondrio. Las superficies articulares no tienen pericondrio. Es un concepto importante. De ahí que cuando hay lesión del cartílago en una articulación, es complicado porque si no hay pericondrio, la regeneración es muy poco probable. La reparación. Por eso los problemas de artritis reumatoide, etcétera, ¿no? En algunas personas. Entonces, tres conceptos importantes acá, ¿no? Y el cartílago articular, entonces, ¿cómo se conforma? El cartílago articular, es este de acá, es hialino. El cartílago que tienes en las articulaciones es hialino y se divide en 4 capas. Tiene una zona superficial o tangencial, que ven que tiene células bastante aplanadas, condrocitos bastante aplanaditos. Luego viene una zona intermedia, ya que son condrocitos ya más redondeados, ¿no? Planitos hacia afuera y redondeaditos. Ojo, no hay pericondrio porque estamos hablando de articulación. Luego viene una zona profunda. Ya en la zona profunda incluso se están conformando en forma de columnas, ¿no? Y finalmente viene ya la zona de marea, que viene a ser esto de acá. Esta zona de marea ya es la transición entre la zona cartilaginosa con la zona ósea, la marca de marea y secundaria de la zona calcificada. Entonces, si se dan cuenta, el cartílago de las articulaciones es de tipo hialino y no tiene pericondrio en su superficie. ¿Dónde también hay cartílago hialino? Acá, en los discos epifisiarios. Este es un hueso largo, es un hueso de los que estuve dibujando hace un momento, ¿no? De estos. Es un hueso así. Este disco epifisiario es este de acá. La zona del cartílago, la famosa zona de cartílago de crecimiento, también suele ser hialino. Aquí, cuando hablemos de hueso, vamos a ver que acá hay un centro de osificación y acá hay otro centro de osificación. Y usualmente ambos centros de osificación están unidos por una zona de cartílago hialino, cartílago de crecimiento. ¿Ok? Muy bien. Obviamente, ni el disco epifisiario ni la superficie articular tienen pericondrio. No hay pericondrio en la zona de la superficie articular y no hay pericondrio que rodee en el disco epifisiario. ¿Está bien? Listo, eso es el cartílago hialino. Entonces, resumen de cartílago hialino, es el más duro de todos, ¿sí? Ya hemos visto su estructura, predomina el colágeno tipo 2, además de hialuronato y agrecan, que jala abundante cantidad de agua, de ahí sus características que lo difieren del hueso. ¿Ok? Los condrocitos son las células más importantes, que se agrupan de forma así alejada.
y tienen un pericondrio, salvo las superficies articulares y los discos epifisiarios que no tienen pericondrio. El otro tipo, o los otros dos tipos de cartílagos son los cartílagos elásticos, que ya hemos comentado. Estos cartílagos elásticos se caracterizan porque tienen elastina. El cartílago elástico no se puede ver así nomás en la tinción de hematoxilina eosina como lo hemos estado viendo en el hialino. Aquí tienen que ser usualmente coloraciones como ocreína, usar parafina incluso, para poder ver las fibras elásticas. ¿Ven? Estas fibras que están así completamente desordenadas y desorganizadas en la matriz son los que les dan las características elásticas, la famosa elastina. Y el cartílago elástico usualmente lo van a encontrar ¿dónde? Solo por poner un ejemplo, porque hay un cuadrito donde está todo, en el pabellón auricular, en la orejita. ¿Okay? Luego viene el cartílago fibroso, que ya hemos comentado que además, ojo, el cartílago elástico tenía elastina y colágeno tipo 2. Pero el cartílago fibroso tiene colágeno tipo 2, pero además tiene colágeno tipo 1, porque esto está formado por los fibroblastos. Vean que en el cartílago fibroso hay menos células todavía, menos de lo que vemos en el hialino. Por lo tanto, es un poco más flexible, tiene una matriz también un poco más desorganizada. Al haber menos células, hay menos cantidad de colágeno. Por lo tanto, es un poquito más flexible. No es elástico como el otro, porque no tiene elastina, pero es un poco más flexible. Los discos intervertebrales son cartílagos fibrosos. Los meniscos son cartílagos fibrosos, los de la rodilla. La sínfisis del pubis es cartílago fibroso. ¿Ok? Muy bien. Entonces, se caracteriza por la presencia de colágeno 2 y colágeno tipo 1, que viene de los fibroblastos. Hay un cuadrito que les quiero mostrar acá, que prácticamente tiene el resumen de todo. Está con sus imágenes, el hialino, el elástico, el fibroso. ¿Dónde se ubican principalmente? El hialino en el tejido esquelético fetal, porque ya hemos visto que es el que da origen a la osificación endocondral, ¿no? En los discos epifisiarios. ¿Cuáles eran los discos epifisiarios? Estos de acá donde estoy poniendo la flechita. En las zonas de cartílago de crecimiento son hialinos. Las superficies de las diartrosias, las superficies articulares, cartílagos costales, ese cartílago que le une con el esternón, cartílagos de las cavidades nasales, de la zona del tabique, laringe, anillos traqueales, placas bronquiales. Los anillos traqueales son cartílago hialino. Y en la laringe, ¿qué tipo de cartílagos? Sobre todo el cricoides, el cartílago tiroides, el cartílago aritenoides. Cricoides, escríbanlo más bonito porque eso sí es importante. Cricoides, tiroides y aritenoides. Tiroides, cricoides y aritenoides son cartílagos hialinos. Ojo, hioides no. El hioides no es un cartílago. El hioides es un hueso. ¿Está bien? ¿Dónde ubican el elástico? En el pabellón auricular, por eso es flexible, ¿verdad? Conducto auditivo externo, trompa auditiva, la trompa de Eustaquio, cartílagos laringeos, pero ya no tiroides, cricoides, aritenoides. Aquí entran los cartílagos corniculados y los cuneiformes, por ejemplo, ¿no? Cuneiformes, corniculados. ¿Y dónde encuentran fibroso? En los discos intervertebrales, sínfisis del pubis, discos articulares, meniscos, zonas de inserciones tendinosas, ahí donde se inserta un tendón, ahí suelen encontrar también cartílago fibroso, que le facilita el ingreso al tendón, ¿no? Muy bien. La función del hialino es generalmente dar resistencia, amortiguación, sostén, desarrollar el esqueleto fetal, sostener tejidos blandos. Es porque es un tejido duro. El cartílago elástico ya también trata de dar un soporte flexible. El otro, el hialino, daba un soporte estructural. ¿Vale? Soportaba la forma, pero el elástico da un soporte flexible. Flexibiliza. El fibroso resiste deformación. Finalmente la función es muy parecida, ¿eh? Solamente varía sobre todo en la composición. ¿El hialino tiene pericondrio? Sí. Salvo ¿dónde? Donde no tiene, en las superficies articulares. ¿Y dónde más habíamos dicho? En los discos epifisiarios. El elástico sí suele tener pericondrio. El fibroso no tiene pericondrio. Entonces cuando hablamos
Pregunta de examen, ¿los discos intervertebrales tienen pericondrio? No, porque es fibroso. ¿El hialino se calcifica? Sí puede calcificarse. El elástico no se suele calcificar. Difícilmente su pabellón auricular se va a volver duro, un hueso, ¿no? Es muy complicado. El fibroso sí puede calcificarse. De ahí vienen las rigideces que a veces hay en la columna porque se calcifican y empiezan a tener mucha más dureza. ¿Qué células tiene el cartílago hialino? Condroblastos, condrocitos. El elástico, igual, condroblastos, condrocitos. Pero el fibroso, de ahí viene el nombre, fibroblastos. Y por eso secreta colágeno tipo 1, que es muy característico de los fibroblastos. En cambio, el hialino tiene tipo 2 con agrecan. El elástico tiene tipo 2 con agrecan. ¿Y qué cosa? Hay algo importante que hay que agregarle acá. Fibras elásticas. El elástico se parece mucho al hialino, mucho, solamente que se le agrega elastina. Además, si ustedes se dan cuenta, es casi lo mismo, pero sí la elastina que tiene el elástico le da esas características flexibles. Pero el fibroso, ya que tiene fibroblastos, tiene tipo 1. ¿Ok? Y además de agrecan, tiene otros monómeros de proteoglucanos, que es una variante, que es el versican. El versican está formado, secretado sobre todo por el colágeno tipo 1 y el agrecan por el tipo 2, ¿cierto? El crecimiento, ahorita vamos a ver la diferencia y puede ser, en ambos casos puede ser por aposición o intersticial. A ver, en un momento vamos a ver de qué se trata eso. Y la reparación en general de todos los cartílagos es de una capacidad muy, muy limitada. Esa característica es común a los tres, ¿no? Entonces, con este cuadrito pueden terminar diferenciando todos los tipos de colágeno. Muy bien. Ahora, en la formación del tejido cartilaginoso, cuando hablamos ya de cómo se forma, los cartílagos del mesénquima, ¿cómo se forma el cartílago? El cartílago se forma del mesénquima. ¿Y qué cosa es el mesénquima? El mesénquima es la estructura mesodérmica que se origina en el embrión, ¿cierto? El mesénquima, ¿de dónde viene? Del mesodermo. Entonces de ahí viene, al igual que los músculos, al igual que los huesos, esas estructuras vienen del mesodermo, ¿ok? Entonces de este mesodermo, de este mesénquima, primero se forman nódulos condrogénicos. Es un poquito de embrio. Nódulos condrogénicos. Estos nódulos condrogénicos se van a convertir primero en condroblastos. A través de... ¿Quién lo favorece? Un factor transcripcional, SOX9, una sustancia, SOX9, SOX9, que favorece la formación de los nódulos condrogénicos en condroblastos. Y los condroblastos ya después van a generar a los condrocitos. ¿Okay? Esto es un poquito solo un recuerdo embriológico. Bueno, la cosa es que venimos del mesénquima en un proceso que se llama la condrogénesis, ¿ok? Que en embriología lo vamos a tratar. Ahora, hay dos formas de crecimiento. Eso es lo importante para la parte histológica. El crecimiento del cartílago puede ser por aposición o puede ser intersticial. En ambos casos, los condroblastos existentes o condrocitos, voy a poner condrocitos porque ya en el adulto ya estamos hablando de condrocitos, ¿no es cierto? Los condrocitos existentes dan origen a condrocitos nuevos. ¿Ok? Pero lo hacen de forma distinta. Cuando hablamos por aposición,
lo hacen en la superficie del cartílago. En cambio, cuando es intersticial, lo hacen en el interior. ¿A qué me refiero? Quiero retroceder un ratito a una imagen que hace un momento estuvimos viendo. Esta es la superficie donde está el pericondrio. Podría o no haber pericondrio, ¿no es cierto? Por ejemplo, si estamos hablando de una superficie articular, no hay pericondrio. Pero bajo el pericondrio está la zona germinativa, donde están los condrocitos jóvenes. Estos condrocitos jóvenes, como estamos acá en la superficie, estos son los que van a convertirse en condrocitos nuevos y se van a dirigir en esa dirección, ¿verdad? Van de arriba o de la superficie hacia adentro. Ese proceso, cuando nacen en la superficie, se llama por aposición. Por aposición. En cambio, cuando, voy a poner otro ejemplo, acá, en la superficie articular, cuando no hay pericondrio, por lo tanto no hay una zona germinativa, los condrocitos tienen que formarse desde el interior, desde donde ya había condrocitos. Ahí tienen que formarse y tienen que ir ya también de afuera hacia la superficie. Eso se llama un crecimiento intersticial. Entonces, con eso espero que esté claro. El crecimiento por aposición es de superficie al interior, pero el intersticial del interior a superficie. Depende de dónde esté en la zona germinativa y depende mucho de que haya o no pericondrio muchas veces, ¿no? Y ese proceso se llama la condrogénesis, ¿ok? Muy bien. La reparación del tejido cartilaginoso es de una capacidad muy, muy limitada. Como les comenté al inicio de esta clase. ¿Y por qué es limitada? Porque es avascular. Avascular. Eso hace que el cartílago en general no se regenere, ¿no? Ahora, de hecho, que cuando un cartílago se regenera, lo hace muy lento, con mucha dificultad. Y cuando hay daños, por ejemplo, los meniscos, a veces hay que terminar haciendo cirugías, ¿no es cierto? Los procesos de artritis reumatoide y demás que dañan los cartílagos ya prácticamente son irreversibles porque termina bien, no hay una capacidad regenerativa adecuada. Y algo importante, el tejido cartilaginoso no suele tener depósitos de fosfato de calcio, no se calcifica, pero si se calcificara, y usualmente se calcifica cuando hay problemas inflamatorios o cuando hay lesiones, de ahí vienen las artritis o demás, eso genera vascularización. Y cuando se vasculariza, se deposita calcio. Y si se depositara calcio, ¿en qué se convierte? En hueso, que es el tema de nuestra siguiente sesión, la histología del hueso. Entonces, debemos evitar las lesiones cartilaginosas porque si no, estos tienden a calcificarse, sobre todo si es que hay pericondrio dañado. El pericondrio se vasculariza con más facilidad. Y si es que se vasculariza, no lo va a hacer haciendo cartílago. Va a depositar calcio y eso va a generar huesito. De ahí viene la limitación para una adecuada regeneración del cartílago. ¿Ok? Listo, doctores. Con esto terminamos la sesión de histología del tejido cartilaginoso, del cartílago. En nuestra siguiente sesión, de histología, vamos a ver tejido óseo. ¿Ok? Listo. Muchas gracias.